Aprende sobre el siglo XX. ¿Te gusta la historia? Quédate con nosotros y entérate de los sucesos más importantes que se llevaron a cabo durante este siglo. Finalizando con el episodio 1, continuamos con el episodio 2, que es la primera parte del proceso mexicano 1, que será dirigido por José Labastida. Hola, ¿qué tal? Yo soy su compañero Labastida García y les hablaré del 1910, o mejor conocido como la Revolución Mexicana. También les haré un breve resumen de la etapa llamada el desarrollo estabilizador o también conocida como el milagro mexicano. Antes de empezar a redactarles cuáles fueron los hechos más famosos de cada año, les explicaré de manera breve qué es la revolución y por qué se... La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva política de los Estados Unidos mexicanos de 1900, siendo esta la primera a nivel mundial de colectivos. La Revolución Mexicana se dio como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil. Ahora que ya hablé un poco, ahora que ya hablé un poco de lo que es esta interesante e importante etapa para México, pasaré a resumir los hechos importantes por cada año. 1910. El Congreso proclamó como triunfantes candidatos a presidente y vicepresidenta Porfirio Díaz y Ramón Corral, que ocuparían dichos cargos durante el plazo de 1910 a 1914. Francisco I. Madero se fuga hacia San Antonio, Texas, y se dispone a iniciar la lucha armada. El 5 de octubre de 1910 proclamó el Plan de San Luis, el cual desconocía el cual desconocía la reelección de Porfirio Díaz en el cargo, anulando las recientes elecciones y convocando nuevos comicios, mientras que Madero asumiría la presidencia de manera provisional. Dentro de esta decía, el 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar el poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan. Este fue considerado el inicio formal de la Revolución Mexicana. Por lo que tengo entendido, el inicio no fue así, ¿no? Así es, aunque se dice que este fue el inicio formal, sin embargo, pues esto no se dio así. El gobierno porfirista, al enterarse que Aquiles Cerdán encabezaba uno de los centros más peligrosos de antirreelecciones en Puebla y descubrir en dónde se hallaba gente perteneciente a este cuerpo, mandó a la policía para iniciar el cateo. Este hecho se dio el día 18 del mes mencionado, pero cuando los gendarmes llegaron, comenzó el tiroteo, necesitándose la intervención del ejército para sitiar la casa y ocuparla. Después de una complicada lucha por los Cerdán fueron sometidos y Aquiles fue asesinado de 2 disparos en la cabeza. Se considera que la Revolución Mexicana dio inicio en Puebla, con la represión sufrida por la familia Cerdán, y en el transcurso de las siguientes semanas surgieron guerrilleros por todo el país. 1911. El 10 de mayo, Pascual Orozco atacó y tomó Ciudad Juárez. Desde allí, Madero envió un telegrama, exigiendo de nuevo la renuncia de los líderes del país. Con esto se podría decir que se dio apertura al famoso fin del porfiriato. El día 21 del ya dicho mes fueron celebrados los tratados de Ciudad Juárez, en donde fue firmada la renuncia de Porfirio Díaz y de Ramón Corral, dando cierre a la época del porfiriato el día 25. Díaz fue sustituido como presidente por Francisco León de la Barra, quien gobernó del 25 de mayo de 1911 al 6 de noviembre del mismo año. Porfirio Díaz salió de la capital y en Veracruz embarcó destino a Francia, en donde murió el 2 de julio de 1915. En la ciudad de París a sus 84 años de edad. El partido antirreeleccionista fue reorganizado y apareció el Partido Constitucional Progresista, cuyo lema era sufragio efectivo, no reelección, que presentó la fórmula siguiente: Francisco I. Madero para presidente y José María Pino Suárez para vicepresidente, quienes al efectuarse las elecciones resultaron triunfantes. El gobierno maderista se encontró en el poder del 6 de noviembre de 1911 al 1913. A unos días de subir al poder Francisco I. Madero, estalló un Morelos exigiendo a Madero que expidiera una ley agraria. A cambio de conocer el plan de Ayala,
a Suárez. Su lema era Y acerca de la ley agraria, ¿cuál era su objetivo? Sí, la ley agraria de Zapata quería romper el monopolio de los hacendados o propietarios de las plantaciones y unir al país, campesinos y empresarios por igual, detrás de una agenda de reforma del Estado. 1912. Pascual Orozco dio a conocer en marzo el Plan de Chihuahua. En este se desconocía a Francisco Madero como presidente y se pedían reformas sociales. Orozco derrotó a Francisco Villa, en tanto Madero nombra a Victoriano Huerta comandante de la División del Norte y vence a Pascual Orozco. 1913. A mi parecer este fue el año en el que más sucesos hubo. Fue una lucha por el poder, similar al Rey de la Montaña. Comenzamos con que es en ese año donde llegamos a la... Junto a él surge de igual manera un movimiento de oposición animado por el general Félix Díaz. Los dos fracasaron y fueron apresados en la actual CDMX. Sin embargo, desde que fueron encerrados, conspiraron contra Madero y Pino Suárez. Al ser liberados, Reyes se dirigió al Palacio Nacional, pero fue asesinado por tropas federales, mientras que los dos personajes recién liberados, Félix y Pascual, se apoderaron de un recinto militar, de nombre La Ciudadela. El presidente de este momento, Madero, pidió apoyo a las tropas por parte del general Felipe Ángeles en Cuernavaca, para poder ganar la batalla, cosa que Victoriano Huerta impidió. Esta tuvo una duración de 9 días, del 9 al 18 de febrero de 1913. Huerta abandonó sus deberes para ponerse en contacto con los rebeldes a través del Pacto de la Ciudadela, firmado en la Embajada de los Estados Unidos, para de esta forma poder aprender a Francisco y Madero, y a José María Pino Suárez, quienes renunciaron ante el Congreso el 19 de febrero, quedando como presidente Pedro Lascaurín, quien nombró ministro a Huerta para después renunciar y que éste se hiciera cargo del poder. El gobierno del general Victoriano Huerta tuvo una duración de un año, de 1913 a 1914. Se propagó la rebelión en contra de Victoriano Huerta, bajo la acción del gobernador coahuilense de nombre Venustiano Carranza, quien dio a conocer el Plan de Guadalupe, el 26 de marzo de 1913, en donde se ostentaba como primer jefe del ejército constitucionalista y pide regresar al orden constitucional. Mientras esto sucedía, Huerta formó un primer gabinete con personajes como Francisco León de la Barra, Alberto García Granados, Toribio Esquivel Obregón, Rodolfo Reyes, Jorge Vera Estañol, entre otros. El 22 de febrero de 1913 son asesinados Francisco Madero y José María Pino Suárez. Debido a esto y a otros asesinatos bajo el nombre de Huerta, el Congreso se indignó. Huerta se deshizo de su gabinete para formar otro y aplazar las elecciones presidenciales. De esta forma, cuando se decidieron que estas 1913. A mi parecer este fue el año... 1913. A mi parecer este fue el año en el que más sucesos hubo. Fue una lucha por el poder similar al Rey de la Montaña. Comenzamos con que en este año llegamos a la caída del gobierno maderista, conocida como la Escena Trágica. Huerta traiciona a Madero. Surgió un movimiento dirigido por el general Bernardo Reyes. Junto a él surge de igual manera un movimiento de oposición animado por el general Félix Díaz. Los dos fracasaron y fueron apresados en la actual Ciudad de México. Sin embargo, desde que fueron encerrados, conspiraron contra Madero y Pino Suárez. Al ser liberados, Reyes se dirigió al Palacio Nacional, pero fue asesinado por tropas federales, mientras que los dos personajes recién liberados, Félix y Pascual, se apoderaron de un recinto militar de nombre La Ciudadela. El presidente de ese momento, Madero, pidió apoyo a las tropas por parte del general Felipe Ángeles en Cuernavaca, para poder ganar la batalla, cosa que Victoriano Huerta impidió. Esta tuvo una duración de 9 días, del 9 al 18 de febrero de 1913. Huerta abandonó sus deberes para ponerse en contacto con los rebeldes a través del Pacto de la Ciudadela, firmado en la Embajada de los Estados Unidos, para de esta forma poder aprender a Francisco y Madero y a José María Pino Suárez, quienes renunciaron ante el Congreso el 19 de febrero, quedando como presidente Pedro Lascaurín, quien nombró ministro a Huerta para después renunciar y que éste se hiciera cargo del poder.
El gobierno del general Victoriano Huerta tuvo una duración de un año, de 1913 a 1914. Se propagó la rebelión en contra de Victoriano Huerta, bajo la acción del gobernador coahuilense de nombre Venustiano Carranza, quien dio a conocer el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913. Pero ¿de qué iría el plan de Guadalupe? Pues en este se ostentaba como primer jefe del ejército constitucionalista y se pedía regresar al orden constitucional. Mientras esto sucedía, Huerta formó un primer gabinete con personajes como Francisco León de la Barra, Alberto García Granados, Toribio Esquivel Obregón, Rodolfo Reyes, Jorge Vera Estañol y entre otros. El 22 de febrero de 1913 son asesinados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Debido a esto y otros asesinatos bajo el nombre de Huerta, el Congreso se indignó. ¿Qué hizo Huerta para seguir en el poder? Bueno, pues Huerta se deshizo de su primer gabinete para formar otro y aplazar las elecciones presidenciales. De esta forma, cuando se decidieron que éstas se llevarían a cabo, el nuevo Congreso las declaró nulas y Huerta continuó en el poder. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, comenzó a intervenir en los asuntos mexicanos y dispuso que no le vendería armas tanto al gobierno huertista como a los revolucionarios. Sin embargo, los revolucionarios, mediante disfraces, se podría decir que las adquirían a escondidas. Wilson comenzó una campaña diplomática para que la administración mexicana no fuera reconocida por otros gobiernos. Y bueno, yo he escuchado que usó un truco ahí sucio, ¿no? Así es. Este usó como pretexto un supuesto insulto de la bandera de México hacia la bandera de los Estados Unidos. De esta forma, logró que los países se pusieran en contra de México. Además de esto, ordenó que la Marina norteamericana ocupara el puerto de Veracruz el 21 de abril de este año. 1914. Este año es recordado más que nada por la división revolucionaria. Las tropas rebeldes, que eran dirigidas por Venustiano Carranza, se dividieron. En este caso, ¿podrías explicarnos un poquito más sobre cómo se dividieron? ¿Por qué? Se dividieron en el Ejército del Noroeste, mandado por el general Pablo González Garza, el Ejército del Norte, mandado por Francisco Villa, y el Ejército del Noreste, encabezado por Álvaro Obregón. Poco a poco los federales se fueron doblegando, mientras González avanzó y ocupó Tampico y Monterrey. Villa iba causando serias derrotas a los federales al tomar Chihuahua, Coahuila y Zacatecas, y Álvaro Obregón adelantó sus fuerzas por las costas del Pacífico, hasta ocupar Guadalajara a mediados de 1914. Los gobiernos de Argentina, Brasil y Chile asistieron. En las conferencias de Niagara Falls, los norteamericanos se convirtieron en los voceros de los carrancistas. Estos dejaron marcado como indispensable que Huerta dejara el poder. Ante tal situación, Huerta renunció y quedó como presidente el licenciado Francisco Carvajal, quien ostentó el cargo del 15 de julio al 13 de agosto de 1914. Es entonces cuando llegamos a la etapa conocida como constitucionalismo. Una vez que desapareció el régimen huertista, los caudillos revolucionarios comenzaron una lucha entre sí. Venustiano Carranza por ser el primer jefe del ejército constitucionalista, Francisco Villa por ganar las batallas de mayor importancia contra Victoriano Huerta y pedir la repartición de tierras, Emiliano Zapata porque exigía el cumplimiento del Plan de Ayala. Esta situación es descalificada por los demás grupos, quienes decidieron convocar a la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914. A dicha convención asistió Álvaro Obregón en representación de Venustiano Carranza, Antonio Díaz Soto y Gama representando a Zapata y Francisco Villa. En dicha convención se acordó la renuncia de Carranza, Villa y Zapata a los mandos que ejercían. De esta forma se nombró presidente a Eulalio Gutiérrez, quien tomó el cargo el 3 de noviembre de 1914 y lo abandonó el 28 de mayo de 1915. Las tropas convencionistas obligaron a Venustiano Carranza a salir de la capital y tomar el rumbo de Veracruz, en donde expidió 3 leyes que le hicieron acreedor de una fuerza superior ideológica frente a otros caudillos. ¿Y cuáles fueron esas 3 leyes? Bueno, pues estas leyes fueron la ley del municipio libre, la ley obrera y la ley agraria. Cuando Gutiérrez dejó la presidencia, Francisco Villa se enfrentó a las tropas carrancistas comandadas por Álvaro Obregón en la región de Celaya, a la que se le conocería como la Batalla de Celaya en 1915. En esta, los villistas fueron deshechos por Álvaro Obregón. Los hombres de Villa fueron asesinados por los carrancistas, por lo que Villa se refugió en Chihuahua.
El 15 de agosto de 1915. El 15 de agosto, las primeras fuerzas revolucionarias ocuparon la capital y Obregón quedó como autoridad principal. Esto ordenó la ocupación de varios templos y la presión de los sacerdotes del Arzobispado de México, y decretó la expulsión de los sacerdotes extranjeros, mientras que a los mexicanos los envió a Veracruz. En muchos lugares se dio el cierre de colegios católicos, muerte por confesión y la quema de confesionario. Dichas acciones fueron impulsadas por el general Plutarco Elías Calles. Lo anterior originaría la llamada Guerra Cristera. En octubre de 1900. Eh, Tengo entendido que al Estados Unidos, al reconocer como único gobierno a Venustiano Carranza, hubo un tipo de respuesta un poco difícil, ¿no? Verás, en respuesta a este reconocimiento de los Estados Unidos hacia Carranza, Villa atacó la población de Columbus, Nuevo México, la llamada Batalla de Columbus, con 400 hombres, tomándolo por unas horas y dando muerte a americanos en Santa Isabel, Chihuahua. Con esto pasamos a 1916. 1916. Al triunfar el constitucionalismo, Carranza se hizo cargo del poder ejecutivo y estableció un gobierno preconstitucional para hacer las reformas que reclamaba la revolución y convocar un Congreso Constituyente. Sin embargo, el ataque de Villa a Columbus, Nuevo México, provocó un nuevo conflicto con Estados Unidos. El 15 de marzo de 1916, una expedición de más de 5,000 hombres, encabezada por el general John Pershing, invadió el territorio mexicano, la cual nunca dio con Francisco Villa. Las tropas carrancistas y estadounidenses también lo buscaron por 6 meses, pero nunca lo encontraron. Durante esta búsqueda fueron derrotados en Parral y en el Carrizal. En ese tiempo, los villistas recuperaron parte de su ejército y volvieron a tomar Chihuahua exitosamente, aunque solo de manera momentánea. 1917. Con eso hemos llegado al nacimiento de la Constitución de 1917. Con la fuerza militar a su lado, Venustiano Carranza convoca a un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, al que concurrieron solo diputados carrancistas. El Congreso trabajó 2 meses dedicándose a elaborar una nueva Constitución Federal, en la que se introducen reformas en su articulado y se establecen principios innovadores en materia agraria. Entre sus normas fundamentales pueden mencionarse las siguientes. Artículo 1. Estableció el otorgamiento de garantías. Artículo 2. Prohibió la esclavitud. 3. Estableció la educación laica para escuelas oficiales y particulares. Cuarto. Consagró la libertad de trabajo. Quinto. Prohibió los votos religiosos y el establecimiento de órdenes religiosas. Séptimo. Prohibió secuestrar la imprenta como cuerpo del delito. 24. Estableció la libertad de creencias, pero prohibió todo acto de culto externo fuera de los templos o de las casas particulares. Artículo 27. Estableció el antiguo principio español del dominio de la nación sobre su suelo. Artículo 39. Consagró el principio de la soberanía nacional. 40. Señaló que el régimen del gobierno era el de una república representativa, democrática y federal. 49. Dividió el ejercicio del supremo poder de la federación en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Artículo 50. Indicó que el poder legislativo se formaría por un congreso de 2 cámaras, una cámara alta y otra baja, es decir, la de senadores y la de diputados. Artículo 80. Consagró como depositario del poder ejecutivo al presidente de los Estados Unidos mexicanos. 94. Puso las bases del poder judicial de la Federación. Artículo 107. Consagró el juicio de amparo. 115. Puso las bases del municipio libre. Artículo 123. Estableció un régimen de protección a la clase trabajadora. El proyecto original de la Constitución estuvo redactado por los diputados José Natividad Macías, Félix Palavicini, Luis Manuel Rojas, Alfonso Cravioto, Manuel Andrade y Juan Frías. Pero en el curso de las sesiones, el proyecto fue modificado hasta alcanzar su forma final, y al conseguirse permitió que se promulgase la nueva Constitución. Los diputados del Congreso Constituyente protestan cumplir la nueva Constitución el 31 de enero de 1917. Esta se promulga el 5 de febrero del mismo año. La guerra por parte del gobierno tomó perfiles despiadados.
Zapata muere en una emboscada debido a la amenaza que era para el gobierno federal. El coronel carrancista Jesús Guajardo traicionó y asesinó al líder agrarista en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919. El gobierno de Carranza duró poco. El general Álvaro Obregón, quien se había desempeñado en la primera etapa de su gobierno como ministro de Guerra y Marina, se sublevó al verse en desventaja en su lucha por la candidatura oficial para las siguientes elecciones federales y mandó darle muerte el 21 de mayo de 1920. Asimismo, ante el temor de que Francisco Villa nuevamente se levantara en armas durante la rebelión de la Huertista, los obregonistas deciden matarlo, asesinándolo en Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923. A pesar de todo, el movimiento armado iniciado en 1910 logró concretar en los siguientes años los anhelos, derechos y obligaciones del pueblo mexicano, los cuales quedaron establecidos en la Carta Magna promulgada el 5 de febrero de 1917, encauzando su marcha hacia el progreso de instituciones y sociedad por la senda de libertad y del derecho. Para finalizar con mi participación en este recuento histórico, resumiré qué fue el desarrollo estabilizador que se dio en México. La etapa del llamado desarrollo estabilizador, que se extiende durante las décadas de 1950 y 1960, fue una época sobresaliente en la historia económica de México. El Producto Interno creció a una tasa real mayor a 6% anual, con crecimiento también rápido y sostenido de los salarios reales. Debido al suceso recién mencionado, se desprende un recetario de estrategias para avanzar en objetivos que la gran mayoría de la población mexicana comparte a día de hoy: elevar los salarios, aumentar los ingresos de la población, crear mayor empleo y lograr que la producción avance con mayor rapidez. ¿Y quién fue el principal autor de este llamado milagro mexicano? Era conocido como Antonio Ortiz Mena, un economista financiero y abogado, conocedor de las leyes y el derecho, que para los tiempos de este suceso era secretario de Hacienda, en los sexenios de Adolfo López Mateo y Gustavo Díaz Ordaz. Él eligió y recomendó las políticas adecuadas para lograr el crecimiento del producto por arriba de la tasa de expansión demográfica e incremento continuo de los salarios reales. Ortiz Mena sabía que no existe la disyuntiva entre crecer sin inflación y crecer con inflación, tolerar políticas conducentes a la inflación o practicarlas deliberadamente lleva tarde o temprano al estancamiento y la crisis. Ortiz Mena habló de Tengo entendido que Ortiz Mena habló de dos precondiciones para evitar la inflación. ¿Cuáles fueron? En primer lugar, él decía que mantener finanzas públicas sanas. En segundo lugar, procurar una situación congruente con ese fin por parte del Banco Central. La finalidad última del desarrollo estabilizador fue estimular la inversión productiva y el empleo. La etapa del desarrollo estabilizador es una historia de éxito en el campo económico, en el que desde hace casi 2 decenios México no ha podido salir de un profundo agujero. La posteridad y la distancia han venido a validar las ideas económicas de Ortiz Mena y la pertinencia de las políticas públicas que se aplicaron durante su gestión como secretario de Hacienda. Con esto dicho, agradezco su atención. Siga disfrutando de este recuento histórico. Gracias. Bueno, chicos, eso será todo por el episodio número 2. Los esperamos para el número 3, donde se retomará la segunda parte del proceso mexicano. Bye. Bye, chicos, gracias. Adiós.